el que se someta a la voluntad de Alá. Nace con Mahoma en la lejana Arabia. A la muerte del profeta en el año 732, la península arábica está unificada y sus descendientes, conocidos como los califatos ortodoxos, llevaron a las fronteras del Islam y la nueva religión a nuevos territorios: Siria, Mesopotamia y Egipto. En el año 711, aprovechando la decadencia de los visigodos, llegan los musulmanes a España. Su presencia política durará más de 800 años hasta su completa expulsión en el siglo XVII, y su cultura será marcada en toda la historia de la península. Dos Españas y dos ejes políticos. En el 711, un ejército musulmán, formado sobre todo por bereberes y dirigido por una minoría árabe y siria, cruza el estrecho de Gibraltar para intervenir en la guerra civil visigoda entre el rey Rodrigo y los príncipes Eva y Sisebuto. Ese mismo año, en Guadalete, derrotaron a Rodrigo y aprovecharon la debilidad del reino visigodo, así como los pactos con élites locales y la poca resistencia hispano-romana, para tomar el control político. Utilizando las antiguas calzadas romanas, se expandieron rápidamente por la península. Finalmente, en el 732, fueron detenidos en Poitiers por Carlos Martel, quien los propinó una derrota decisiva. En España, la bruta desaparición del reino visigodo tras la conquista musulmana trajo consigo la formación de dos espacios políticos distintos, a su vez dos Españas: una musulmana, que recibió el nombre de Al-Andalus, los andaluces, sus habitantes, convertida en provincia del mundo islámico, muy ligada al oriente; y la otra cristiana, dividida en reinos con estructuras sociopolíticas similares a los estados de Europa. Las fronteras entre las dos culturas quedó instalada en la península. Sin embargo, se entiende que en la Edad Media española se caracterizó mucho por la convivencia de tres religiones, de tres culturas con sus acomodaciones y luchas: la cristiana, musulmana y la judía. Los musulmanes usaban el nombre de Al-Andalus solo para referirse a las zonas como zonas de la península ibérica que realmente controlaban. No pretendían que significara toda la península. En cambio, los reinos cristianos del norte utilizaban el concepto de Hispania, que se incluía todo el territorio peninsular. Por eso, cuando los cristianos empezaron a avanzar hacia el sur y conquistar tierras que habían estado bajo dominio musulmán, se consideraba que estaban recuperando el territorio completo de la península. Este proceso lento pero continuo se llamó Reconquista y marcó gran parte de la Edad Media española. Por otro lado, muchos piensan que los musulmanes llegaron a tener gran cantidades. En realidad, los conquistadores árabes y bereberes eran pocos. La mayor parte de la población musulmana que vivió en Al-Andalus no vino del norte de África, sino que eran hispano-visigodos, convertidos al Islam, llamado muladíes, también llamados renegados por las fuentes cristianas. Al inicio, la población mayoritaria de Al-Andalus eran los mozárabes, es decir, cristianos que vivían en el territorio musulmán. Pero con el paso del tiempo, sobre todo durante el califato de Córdoba, aumentaron muchísimo las conversiones al Islam. Así, en el siglo X, la mayoría de la población de Al-Andalus ya era musulmana, y los cristianos mozárabes se convirtieron en un grupo minoritario. Evolución del Al-Andalus. Emirato dependiente desde el 711 al 756. En el 711, Tariq y tropas bereberes derrotaron a Rodrigo e iniciaron la conquista casi total de Hispania. Tras detenerse su avance en Poitiers, en el 732, Al-Andalus quedó como provincia del califato omeya, gobernada desde Córdoba. Las tensiones entre árabes y bereberes debilitaron el control musulmán y facilitaron la resistencia cristiana en Asturias. Emirato independiente 756 al 929. Abd-Rahman I, único omeya superviviente, llegó al-Andalus en el 756 y se proclamó emir independiente, rompiendo la obediencia política de Bagdad.
Aunque fortaleció la administración y la mezquita de Córdoba, el emirato sufrió continuas rebeliones, conflictos entre árabes y bereberes, tensiones con los mozárabes y gran revuelta de Omar ben Haksum, que perdió apoyo al volver al cristianismo. Califato de Córdoba, 929 al 1031. Abderramán III logró pacificar el Al-Andalus y en el 929 se proclamó califa, iniciando la etapa del máximo esplendor político, económico y cultural. Se construyó Medina Azahara y se reforzó su ejército. Su hijo, Al-Qahan II, impulsó la cultura y reunió una enorme biblioteca de más de 4.000 textos. Con Hisham II, el poder pasó a Almanzor, que realizó numerosas campañas contra los cristianos. Tras su muerte, comenzaron guerras internas que terminaron desintegrando el califato. Reinos de taifas, 1031 al 1090. La caída del califato produjo numerosos reinos pequeños llamados taifas, débiles y en competencia entre sí. Para resistir pagaron tributos parias a los cristianos. La conquista de Toledo por Alfonso VII en 1085 alarmó a los musulmanes, que pidieron ayudas a los almorávides, quienes vencieron al rey cristiano de Salaca. Invasiones africanas del 1090 a 1236. Los almorávides unificaron al Andaluz, pero con el tiempo surgieron nuevos taifas. Luego llegaron a los almohades, religiosos más estrictos, que lograron victorias con Alarcos en 1195. Sin embargo, su derrota en las Navas de Tolosa en 1212 provocó su colapso y una nueva fragmentación. La mayoría de estas taifas fueron conquistadas por Castilla y Aragón. Reino nazarí de Granada, 1236 y 1492. Último estado musulmán de la península, ocupado por la dinastía nazarí, sobrevivió gracias a los pactos y tributos a Castilla. Vivió en su esplendor en el siglo XIV con la construcción de la Alhambra. Finalmente, los reyes católicos conquistaron Granada en 1492, poniendo fin al dominio islámico en la península ibérica. Economía. Fue muy floreciente en contraposición con la España cristiana, por lo menos en la primera etapa. Se integró en el marco general del comercio islámico y gracias a Al-Andalus llegaron a Europa productos muy preciados. Su economía se basó en la agricultura, que era muy desarrollada. En relación con los cultivos de secano se siguió con la tradición de la trilogía mediterránea, que era cereales, vid y olivo. Los excedentes de trigo y aceite se dedicaban a la exportación y el vino se seguía consumiendo a pesar de las prohibiciones religiosas. En cuanto al regadío, surgieron huertas próximas a las ciudades. Los árabes perfeccionaron el sistema de regadío con la utilización de acequias y norias. A los musulmanes se debe la introducción del arroz, algodón, azafrán y caña de azúcar. Su economía también se basó en la industria. Existían talleres artesanales que producían bienes de lujo como marfil, cuero, que eran cordones, tejidos, brocados y demás. Estos fueron dirigidos a una población con alto poder adquisitivo. Además, Al-Andalus controlaba rutas comerciales importantes, incluyendo las rutas del oro del Sudán, lo que permitía la circulación del oro y la plata. El sistema monetario se sustentaba con el dinar de oro y el dirham de plata, lo que fortalecía su integración en la economía islámica global. Organización social. En el Andaluz, como ocurría en el mundo islámico, las ciudades adquirieron gran importancia. Unas eran herencia de la época romana visigoda, otras fueron fundadas por musulmanes, como Murcia, Almería, Guadalajara, Madrid y Albacete. En la cúspide estaban la aristocracia, formada por linajes árabes, bereberes y muladís, que son cristianos convertidos al Islam, que habían alcanzado gran poder político. Le seguía la clase media urbana, constituida por los comerciantes, artesanos, médicos, juristas y propietarios de tierras. Muchos de ellos muladís integrados a la sociedad islámica.
La base de la población libre estaba en la plebe urbana o rural AMAC, conformada por jornaleros, colonos, pequeños comerciantes y trabajadores dependientes. Además existía lo que era la esclavitud. Los esclavos provenían de distintas fuentes, cautivos de guerra, el comercio europeo y del norte de África. Por fuera de la población musulmana estaban los cristianos mozárabes, los judíos, que vivían bajo un tributo especial, el jizya, y mantenían sus propias instituciones. Con las invasiones de los almohades y de los almorávides, muchos se convirtieron al Islam o emigraron. En conclusión, el periodo de Al-Ándalus representó una etapa de gran relevancia para la historia de la península ibérica. Caracterizada por su dinamismo político, diversidad social y florecimiento económico, la ciudad andalusí fue heterogénea, incluyendo árabes, bereberes, muladíes, mozáveres y judíos, lo que refleja una convivencia religiosa y cultural, aunque sujeta a tensiones. Además, su economía, basada en la agricultura avanzada, la artesanía de lujo y el comercio internacional, le otorgó un nivel de prosperidad poco común en la Europa medieval. El legado de Al-Ándalus no solo se limita a lo material, sino que también está presente en las tradiciones culturales, arquitectónicas y científicas, que han perdurado hasta nuestros días. Por lo tanto, su estudio resulta fundamental para comprender las raíces multiculturales de la España moderna y la interacción entre el mundo islámico y europeo durante la Edad Media. En mi opinión, la historia del Al-Ándalus muestra una sociedad que puede alcanzar alto nivel cultural, científico y económico, incluso en medio de conflictos internos y presiones externas. Me parece admirable la convivencia relativa que existió entre los diferentes grupos, así como los avances en de la arquitectura, agricultura y el pensamiento. Al mismo tiempo, considero que las divisiones políticas, como los taifas, la llegada de los almorávides y almohades, y la posterior fragmentación reflejan cómo la falta de unidad debilitó el territorio frente al avance cristiano. En conjunto, Al-Ándalus representa un periodo complejo donde brillaron grandes logros, pero también se revelaron tensiones, que al final llevaron a su caída en 1492.